¿Te has detenido a pensar, con la profundidad que merece, en cuántas veces al día, casi de forma automática, te conviertes en el narrador principal de tu propia existencia? Reflexiona por un instante, cada vez que compartes con otros tus logros, por pequeños o grandes que sean, cada vez que verbalizas un tropiezo, reviviendo la frustración o el aprendizaje, cada vez que relatas una anécdota personal, buscando conexión o simplemente llenar un espacio en la conversación. En esos momentos, aparentemente inocuos de intercambio social, algo mucho más sutil y trascendente está ocurriendo en tu fuero interno. Comienzas, casi imperceptiblemente, a dispersar tu fuerza interna, esa reserva vital de energía psíquica y emocional que es el motor de tus acciones y la fuente de tu resiliencia. Hablar reiteradamente, casi compulsivamente, sobre lo que sucede en tu vida, sobre tus planes, tus miedos, tus esperanzas, no es únicamente un acto de comunicación interpersonal. Es, en realidad, un drenaje silencioso, una fuga paulatina pero constante de tu concentración más aguda, de tu motivación intrínseca y, en última instancia, de tu poder personal más auténtico. Es como si cada palabra pronunciada sobre tus asuntos íntimos llevase consigo una partícula de tu esencia, dejándola expuesta y disipada en el éter, en lugar de conservarla y canalizarla hacia la consecución de tus metas más preciadas. Este proceso, por su naturaleza sigilosa, a menudo pasa desapercibido, camuflado bajo la apariencia de la sociabilidad, la transparencia o la búsqueda de apoyo. Sin embargo, sus efectos acumulativos pueden ser profundamente debilitantes, mermando tu capacidad de enfoque y acción efectiva. Hola a todos y bienvenidos una vez más a la biblioteca con voz propia. Es un verdadero honor y un placer inmenso que estés aquí, dedicando tu tiempo y tu atención para acompañarme en este fascinante viaje de descubrimiento interior y crecimiento personal. En este espacio, nos dedicamos a explorar las ideas que transforman, las perspectivas que empoderan y las herramientas que nos permiten construir una vida más consciente y plena. En el audiolibro de hoy, nos embarcaremos en una exploración profunda y reveladora sobre un tema que, aunque a menudo subestimado, posee un impacto monumental en nuestra energía vital y nuestra capacidad para alcanzar objetivos, el poder del silencio estratégico y el costo oculto de hablar de más. Juntos, desentrañaremos por qué cada palabra que repites sobre tus planes, tus luchas o tus triunfos incipientes, cuenta, llevándose consigo más energía de la que imaginas. Analizaremos la física sutil de la palabra hablada, cómo la verbalización prematura o excesiva puede diluir la potencia de nuestras intenciones y dispersar el impulso creativo antes de que se materialice en acción concreta, cómo proteger tu enfoque y tu energía interna al elegir conscientemente guardar lo esencial, lo verdaderamente importante, para ti mismo hasta el momento oportuno. Descubrirás que el silencio no es vacío, sino un contenedor de poder, un espacio donde las ideas maduran y la determinación se fortalece, lejos de las miradas y opiniones ajenas que pueden desviar o contaminar tu visión. Prácticas concretas y efectivas para redirigir esa fuerza interna, esa energía que antes se fugaba en narraciones, hacia la acción concreta, disciplinada y enfocada. Exploraremos técnicas para convertir la contención verbal en un catalizador para la productividad, la creatividad y la consecución de resultados tangibles. Si este mensaje inicial ya resuena contigo, si sientes una chispa de reconocimiento o curiosidad, te invito cordialmente a que te suscribas al canal para no perderte futuras exploraciones como esta. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en saber cuando publicamos nuevo contenido diseñado para nutrir tu mente y tu espíritu. Y, por supuesto, si encuentras valor en lo que compartimos, déjame un me gusta, es una forma sencilla pero poderosa de apoyar nuestro trabajo y ayudarnos a llegar a más personas. Al final de este audiolibro, te animaré a que comentes tu experiencia personal con este tema. ¿Has notado cómo afecta tu energía el compartir excesivamente tus asuntos? ¿Qué estrategias utilizas o podrías utilizar para cultivar el silencio estratégico? Y, si sientes que este mensaje puede ser de utilidad para alguien que conoces, alguien que quizás esté luchando por mantener su enfoque o conservar su energía interior, no dudes en compartir este audiolibro. Juntos, podemos construir una comunidad más consciente y empoderada. Permíteme plantearte una premisa fundamental que guiará nuestra reflexión.
La mayor barrera entre tú y tus metas más anheladas no suele encontrarse en las circunstancias externas, en los obstáculos del entorno o en las acciones de otras personas. No, la barrera más formidable, la más insidiosa, a menudo reside dentro de ti mismo, en tus propios hábitos mentales y conductuales. Y una de las manifestaciones más comunes de esta barrera interna se llama, precisamente, hablar de más. Si logras cultivar la disciplina de silenciar esa necesidad casi instintiva de narrar cada detalle de tus proyectos, tus desafíos y tus intenciones, despertarás en tu interior un estado mental de claridad, enfoque y determinación que te volverá prácticamente imparable. Un estado donde la energía se conserva, se concentra y se dirige con precisión quirúrgica hacia la acción efectiva. El precio invisible de compartir tu historia. Adentrémonos ahora en el núcleo de esta cuestión, explorando el costo, a menudo invisible pero profundamente real, de compartir indiscriminadamente nuestra historia personal, nuestros planes y nuestras vulnerabilidades. Imagina, por un momento, que cada vez que cuentas un episodio de tu vida, especialmente aquellos cargados de emoción, de incertidumbre o de aspiraciones aún no consolidadas, dejas un fragmento tangible de tu energía vital suspendido en el aire. Piensa en ello como si fueran migajas de pan, delicadas y casi etéreas, que, en lugar de guiarte a ti hacia un destino seguro, guían a otros a sus juicios, a sus expectativas, a sus propias proyecciones, hacia tus inseguridades más profundas, hacia tus puntos más vulnerables. Al exponer tus dudas, tus temores, tus sueños incipientes sin un filtro adecuado, sin una preparación interna, sin una intención clara más allá de la mera verbalización, corres el riesgo de alimentar un círculo vicioso, una espiral descendente que mina tu poder personal de formas sutiles pero persistentes. Consideremos tres manifestaciones principales de este fenómeno. Validación externa como ancla. Cuando compartes prematuramente tus luchas o tus planes, a menudo, de manera inconsciente, estás buscando la aprobación ajena, una palmada en la espalda, una palabra de aliento que te haga sentir validado. El problema radica en que esta búsqueda de validación externa puede convertirse fácilmente en una necesidad, una especie de muleta emocional. Tu autoestima, en lugar de anclarse en tu propio reconocimiento interno y en tus logros concretos, comienza a depender peligrosamente de la opinión y el juicio de los demás. Cada vez que recibes esa aprobación, sientes un alivio momentáneo, pero la necesidad subyacente se refuerza. Te vuelves cada vez más dependiente de esa retroalimentación externa para sentirte seguro, capaz o digno. Y cuando esa validación no llega, o peor aún, cuando recibes críticas o indiferencia, tu motivación puede desplomarse, tu confianza flaquear y tus proyectos quedar en suspenso, no por falta de capacidad, sino por falta de ese combustible externo al que te has acostumbrado. Esta dinámica te aleja de tu centro de poder, de tu brújula interna, y te coloca a merced de las corrientes cambiantes de la opinión ajena. Repetición estéril del guión personal. Otro efecto pernicioso de hablar de más es caer en la trampa de la repetición estéril. Reiteras el mismo relato sobre tus problemas, tus frustraciones o tus aspiraciones una y otra vez, a diferentes personas o incluso a las mismas. Con cada repetición, revives la emoción asociada a esa historia, pero rara vez avanzas más allá de la versión inicial de esa narrativa. Es como si quedaras atrapado en un bucle, reproduciendo el mismo disco rayado. Esta repetición no conduce a la introspección profunda, ni a la búsqueda de soluciones creativas, ni a la acción transformadora. Al contrario, solidifica la historia en tu mente, la convierte en una especie de verdad inmutable sobre ti mismo o tus circunstancias. Siempre me pasa lo mismo, nunca consigo terminar lo que empiezo, es que tengo mala suerte. Al verbalizarlo constantemente, refuerzas esas creencias limitantes y reduces el espacio mental para visualizar y construir una realidad diferente. La energía que podrías estar utilizando para analizar objetivamente la situación, para planificar estrategias de cambio o para ejecutar los primeros pasos, se consume en el acto mismo de contar la historia una y otra vez, sin que esta narración aporte nada nuevo ni te impulse hacia adelante. Proyección improductiva.
el relato por encima del resultado. Finalmente, hablar excesivamente de tus planes y proyectos puede llevarte a convertir tu vida en una especie de narrativa pública, donde, paradójicamente, el acto de relatar la historia adquiere más importancia y consume más energía que la ejecución real de las acciones que conducirían al resultado deseado. Te encuentras invirtiendo tiempo y esfuerzo en construir una imagen, en gestionar las expectativas de los demás, en explicar tus intenciones, en lugar de dedicar ese mismo tiempo y esfuerzo a trabajar silenciosa y diligentemente en tus metas. El placer anticipado de compartir el futuro éxito o la gran idea puede, de forma engañosa, proporcionar una dosis de satisfacción similar a la del logro real, disminuyendo así la urgencia y la motivación para llevarlo a cabo. Te conviertes en un excelente narrador de tus intenciones, pero un ejecutor menos eficaz. El foco se desplaza del ser y el hacer, al parecer y el decir. Y cuando el relato se vuelve más elaborado y consume más recursos que la propia acción, la productividad inevitablemente se resiente. El espejismo de la empatía y la trampa de la conexión superficial. Es natural y humano creer que al contar nuestros problemas, nuestras dificultades o nuestros desafíos, generaremos empatía y atraeremos el apoyo incondicional de quienes nos rodean. Y, en cierta medida, esto puede ser cierto, especialmente con personas cercanas y de confianza. Sin embargo, es crucial comprender una distinción fundamental: la verdadera conexión, aquella que nutre y fortalece, surge con mucha más potencia cuando demuestras progreso tangible, resiliencia y acción frente a la adversidad, no cuando simplemente recitas tus dramas o tus quejas de forma repetitiva. El oyente, incluso el más bien intencionado, puede empatizar inicialmente con tu emoción, con el dolor o la frustración que expresas. Pero si esa expresión no va acompañada, tarde o temprano, de un movimiento hacia la solución, de un intento de superación, la empatía puede transformarse sutilmente en compasión distante, en cansancio o incluso en una forma de habilitación pasiva de tu estancamiento. Si constantemente repites la frase "me pasó de nuevo lo mismo", no solo estás comunicando un evento desafortunado, estás, de manera mucho más profunda, reforzando un patrón mental y conductual que te mantiene atascado en ese ciclo. Estás programando tu subconsciente para esperar y recrear esa misma experiencia. La empatía genuina se cultiva a través de la vulnerabilidad auténtica, sí, pero también a través de la demostración de esfuerzo y crecimiento. La gente se inspira y conecta con la lucha y la superación, no con la resignación cronificada. La distracción constante, el ladrón silencioso de la productividad. Cada vez que te sumerges en el acto de relatar tus proyectos incompletos, tus miedos persistentes o tus ambiciones futuras, interrumpes de manera significativa el flujo de tu productividad y tu concentración. Piensa en tu mente como un procesador con una capacidad limitada de atención y energía. Cuando dedicas una porción considerable de esa capacidad a narrar, a explicar, a buscar retroalimentación sobre algo que aún está en proceso o que es profundamente personal, esa energía se desvía de la tarea principal. Tu mente, en lugar de estar plenamente enfocada en los recursos necesarios para la tarea presente, la planificación estratégica, la ejecución meticulosa, la resolución creativa de problemas, queda atrapada revisitando pasajes del pasado, analizando lo que ya sucedió, o anticipando ansiosamente las reacciones ajenas a tu relato. ¿Qué pensarán? ¿Me apoyarán? ¿Entenderán mi visión? Estas preocupaciones, alimentadas por la exposición prematura, consumen un ancho de banda mental precioso. Tu capacidad creativa, esa que requiere un espacio de quietud y concentración para florecer, y tu capacidad ejecutiva, la que te permite traducir ideas en acciones concretas, se diluyen progresivamente en el proceso narrativo. Es como intentar llenar un cubo con agua mientras tiene múltiples agujeros. El esfuerzo es constante, pero el nivel nunca sube como debería. El efecto boomerang, cuando las palabras se vuelven en tu contra. Compartir desmedidamente tus planes, tus expectativas o tus promesas puede, paradójicamente, volverse en tu contra, especialmente cuando las expectativas que tú mismo has generado a través de tu relato no se cumplen en el tiempo o la forma esperada. Al anunciar tus intenciones con gran fanfarria, creas una audiencia, un grupo de personas que, consciente o inconscientemente, esperan resultados tangibles.
Si esos resultados tardan en aparecer o si no se materializan según lo narrado, las críticas, los juicios o incluso las burlas pueden surgir con mucha más fuerza y tener un impacto más doloroso. Es el conocido efecto boomerang. Tus propias palabras, lanzadas con entusiasmo pero sin el respaldo de una acción consolidada, regresan a ti cargadas de una presión adicional. En cambio, si te limitas a trabajar en silencio, a enfocarte en el proceso y a mostrar tu progreso real cuando ya es un hecho consumado o está significativamente avanzado, tu credibilidad crece de manera orgánica y sólida. Los resultados hablan por sí mismos, y su voz es mucho más convincente y respetada que cualquier promesa o relato anticipado. La sorpresa de un logro no anunciado suele generar una admiración más genuina que la confirmación de algo largamente publicitado. Un ejercicio práctico de autoobservación. Te propongo un ejercicio simple pero revelador. Durante las próximas 24 horas, conviértete en un observador imparcial de ti mismo. Presta especial atención a cuántas veces, y con qué intensidad, compartes con alguien detalles sobre lo que te pasa, tus planes, tus preocupaciones, tus pequeñas victorias o frustraciones. No necesitas juzgarte, simplemente observa y registra mentalmente. Al final de cada conversación en la que hayas compartido algo personal, pregúntate con honestidad, ¿esta conversación realmente aportó claridad a mi situación, me ofreció una perspectiva nueva y útil, o me impulsó hacia una acción constructiva? O, por el contrario, simplemente sirvió para repetir un guión antiguo, para buscar una validación momentánea o para desahogar una emoción sin llegar a una resolución? ¿Sentiste un aumento de energía y enfoque después de hablar o una sutil sensación de dispersión o incluso de vacío? Este ejercicio de autoobservación es el primer paso para tomar conciencia de tus patrones de comunicación y de cómo estos impactan tu energía interna. En la siguiente sección, profundizaremos en técnicas específicas para transformar esa tendencia a la narración excesiva y comenzar a proteger y cultivar tu energía interior de manera estratégica. El poder del silencio estratégico. Hemos explorado el precio, a menudo subestimado, de compartir en exceso nuestra vida interna. Ahora, dirijamos nuestra atención hacia la contraparte luminosa de esta dinámica, el inmenso y transformador poder del silencio estratégico. Es fundamental comprender que el silencio, en este contexto, no es sinónimo de vacío, de ausencia o de aislamiento social. Todo lo contrario, el silencio estratégico es un espacio fértil, un útero creativo, un campo de cultivo donde las semillas de nuestras intenciones más profundas pueden germinar y fortalecerse antes de ser expuestas al mundo. Cuando aprendes a contener conscientemente esa urgencia casi visceral de narrar cada suceso de tu día, cada idea que cruza tu mente, cada emoción que te embarga, creas un escenario interno de una riqueza insospechada. En este santuario interior, libre del ruido de las opiniones ajenas y de la necesidad de validación externa, florecen de manera natural la creatividad más original, la claridad mental más penetrante y una autodisciplina férrea y serena. En esta sección, descubrirás cómo el silencio estratégico, lejos de ser una limitación, se convierte en tu mayor aliado en el camino hacia la realización personal y el logro de tus metas más significativas. Reconectar con tu voz interna, el oráculo silencioso. Uno de los beneficios más profundos de practicar el silencio estratégico es la oportunidad de reconectar con tu voz interna, esa sabiduría intuitiva y auténtica que reside en lo más hondo de tu ser. Al dejar de hablar compulsivamente sobre tus experiencias, tus planes y tus problemas, reduces el volumen del ruido externo, las opiniones, consejos, críticas y expectativas de los demás y, simultáneamente, aquietas el ruido interno de la autojustificación y la búsqueda de aprobación. En ese espacio de quietud que se genera, permites que emerja con claridad tu voz auténtica, aquella que surge no desde la necesidad de agradar o impresionar, ni desde el miedo al juicio, sino desde tus convicciones más profundas, tus valores fundamentales y tu intuición más pura. Ese diálogo interno, silencioso para el mundo exterior, pero intensamente real y vibrante para ti, es el que verdaderamente define tu rumbo con mayor certeza y precisión que cualquier consejo ajeno, por bien intencionado que sea. Es tu brújula personal, tu oráculo interior, que solo puede ser escuchado con claridad cuando el estrépito de la narración constante se apacigua.
Aprender a escuchar y confiar en esta voz es uno de los pilares fundamentales del autoconocimiento y la autodeterminación. Crear espacio para la inspiración genuina y la creatividad profunda. Cada palabra que pronuncias, cada historia que cuentas, ocupa un fragmento de tu atención y de tu energía mental. Es como si cada verbalización consumiera un pequeño ancho de banda de tu procesador interno. El silencio estratégico, en cambio, opera de manera inversa. Libera ese ancho de banda, expande tu campo mental y crea un vasto espacio interior donde pueden germinar y florecer las ideas más originales y las soluciones más creativas. Cuando practicas pausas conscientes antes de hablar, cuando eliges deliberadamente no compartir ciertos pensamientos o planes de inmediato, estás, en efecto, entrenando tu mente para operar en un nivel de percepción más sutil y receptivo. En este estado de quietud atenta, comienzas a captar detalles que antes pasaban desapercibidos, un matiz revelador en una conversación, una oportunidad de negocio apenas susurrada en el entorno, una conexión inesperada entre dos ideas aparentemente inconexas, un impulso creativo que surge desde lo más profundo de tu ser y que, en medio del parloteo habitual, se habría perdido o ahogado. El silencio es el lienzo sobre el cual la inspiración puede pintar sus obras maestras. Sin ese lienzo en blanco, las pinceladas de la creatividad a menudo se pierden en un fondo ruidoso y caótico. Fortalecer la autodisciplina y la determinación enfocada. Es crucial desmontar una posible creencia errónea, guardarte la historia, practicar el silencio estratégico, no es un impedimento para actuar. De hecho, es todo lo contrario. Es, en muchos casos, el punto de partida, el verdadero catalizador de la acción decidida, enfocada y efectiva. Cuando reservas tu energía interna, esa que antes se dispersaba en explicaciones, justificaciones o en la búsqueda de validación, incrementas exponencialmente tu capacidad de enfoque sostenido y tu autodisciplina. Piensa en ello como un láser. La energía dispersa de una bombilla ilumina de forma difusa, mientras que la energía concentrada de un láser puede cortar acero. De manera similar, la energía mental y emocional que conservas al no hablar de más se convierte en un poderoso combustible para tus acciones. Tus proyectos avanzan con pasos firmes, con una cadencia constante y deliberada, porque no estás malgastando tus fuerzas en la periferia de la acción, en explicar lo que vas a hacer, en justificar por qué lo haces, o en buscar aprobación para tus métodos. En lugar de eso, toda tu energía se canaliza directamente hacia la tarea en cuestión. La autodisciplina se nutre de esta concentración interna. Se vuelve más fácil mantener el rumbo cuando no estás constantemente interrumpiendo tu propio flujo para dar cuenta de tus movimientos al mundo exterior. Ejemplos prácticos para cultivar el silencio estratégico. Integrar el silencio estratégico en tu vida diaria no requiere gestos grandilocuentes, sino pequeñas prácticas conscientes y consistentes. Aquí te presento 3 ejemplos concretos para comenzar. El ritual del silencio matutino. Al despertar, antes de sumergirte en el torbellino de actividades y comunicaciones del día, concédete un breve pero sagrado espacio de quietud. Dedica tan solo 5 minutos a estar en completo silencio. Siéntate cómodamente, cierra los ojos si lo deseas y simplemente respira. Observa tu respiración sin intentar modificarla. No pienses en lo que dirás hoy, en las reuniones que tienes, en los correos que debes responder. Simplemente observa tus sensaciones físicas, el estado de tu mente, las emociones que puedan estar presentes, sin juzgarlas, sin analizarlas, sin necesidad de verbalizarlas ni siquiera internamente. Este simple acto establece un tono de calma y centramiento para el resto del día. Te recuerda, desde el primer momento, que tu poder reside en tu interior antes de que la primera palabra sea pronunciada. Es un anclaje a tu centro de quietud. La pausa consciente antes de compartir. A lo largo del día, estate atento a ese impulso, a menudo automático, de contar un detalle personal, una idea incipiente, un problema que te aqueja o un plan que estás considerando. La próxima vez que sientas esa urgencia irrefrenable de compartir, detente un instante. Haz una pausa deliberada. Antes de que las palabras salgan de tu boca, hazte internamente esta pregunta crucial: ¿compartir este relato en este momento me acerca genuinamente a mi objetivo, me aporta una solución tangible,
¿O simplemente estás satisfaciendo mi necesidad de atención, de desahogo momentáneo o de llenar un silencio incómodo? Si la respuesta honesta se inclina hacia la segunda opción, considera la posibilidad de conservarlo para ti, al menos por ahora. Permite que esa información, esa energía, madure en tu interior. Descubrirás que muchas veces, la simple intención de no compartirlo disipa la urgencia y te devuelve el control. La bitácora interna de aprendizajes reales. Lleva contigo un cuaderno físico o una aplicación de notas en tu dispositivo digital que se convierta en tu bitácora interna. Este no es un diario para desahogar cada queja o registrar cada triunfo menor. Su propósito es mucho más selectivo y poderoso. Utilízalo exclusivamente para escribir reflexiones clave, aquellos aprendizajes verdaderamente significativos que extraes de tus experiencias y las decisiones importantes que tomas. No se trata de anotar cada pensamiento fugaz o cada emoción pasajera, sino de destilar la esencia de tus vivencias, esos momentos decisivos, esas comprensiones profundas, esas bombillas que se encienden y que realmente te impulsan a evolucionar, a cambiar de perspectiva o a tomar un nuevo rumbo. Esta práctica te ayuda a procesar internamente, a consolidar el aprendizaje y a tener un registro de tu crecimiento, sin necesidad de exponerlo prematuramente al escrutinio o la influencia externa. Es un diálogo contigo mismo, profundo y transformador, detectando tus narrativas limitantes. Hemos visto cómo el silencio estratégico puede ser una fuente de poder y claridad. Sin embargo, la tendencia a hablar de más, a narrar compulsivamente nuestra vida, a menudo no es un hábito superficial, sino que nace de raíces más profundas, guiones internos, creencias arraigadas que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo y que nos mantienen anclados en patrones de pensamiento y comportamiento inertes que ya no nos sirven. En esta sección, aprenderemos a identificar y comenzar a desmontar esas historias autolimitantes que, sin que nos demos cuenta, nos impulsan a hablar de más y, por ende, a dispersar nuestra energía. ¿Qué es exactamente una narrativa limitante? Una narrativa limitante es, en esencia, un argumento mental, una historia que te cuentas a ti mismo de forma repetida sobre quién eres, de qué eres capaz, cómo funciona el mundo y cuál es tu lugar en él. Estas narrativas suelen estar cargadas de generalizaciones negativas y absolutas, como por ejemplo, nunca termino lo que empiezo, no soy lo suficientemente bueno / inteligente / capaz para X. Si no lo cuento, nadie se dará cuenta de mi esfuerzo o de mi existencia, a mí siempre me salen mal las cosas importantes, o la gente como yo no consigue ese tipo de éxito. El peligro de estas narrativas no reside solo en el hecho de pensarlas, sino, crucialmente, en el acto de expresarlas verbalmente y compartirlas con otros. Al verbalizar estas creencias limitantes, no solo las comunicas al exterior, sino que, fundamentalmente, las refuerzas en tu propio subconsciente, solidificando su vigencia y su poder sobre tus acciones y decisiones. Cada vez que las pronuncias, les das una nueva capa de realidad, las haces más tangibles y, por lo tanto, más difíciles de desafiar. Te conviertes, sin quererlo, en el principal propagandista de tus propias limitaciones. Señales de alerta. ¿Cómo reconocer que estás operando bajo una narrativa limitante? Identificar estas narrativas es el primer paso para liberarte de su influencia. Presta atención a las siguientes señales de alerta en tu forma de comunicarte y de experimentar tu vida. Repetición constante de temas y quejas. Observa si en tus conversaciones, especialmente cuando hablas de tus experiencias personales, tus desafíos o tus aspiraciones, tiendes a regresar una y otra vez al mismo punto, a la misma queja, al mismo obstáculo percibido. ¿Hay historias o problemas que parecen repetirse en un ciclo sin fin en tu discurso? Por ejemplo, te encuentras frecuentemente lamentando la falta de tiempo, la falta de oportunidades, la dificultad de ciertas relaciones o tu propia incapacidad percibida para lograr algo. Esta recurrencia temática es una señal clara de que una narrativa subyacente está dirigiendo tu percepción y tu expresión. Justificaciones frecuentes y elaboradas. Otra señal reveladora es el uso constante de explicaciones verbales extensas y detalladas para exculparte, para defender tus decisiones pasadas o presentes, o para anticiparte a posibles críticas o juicios, incluso cuando nadie te los ha pedido.
Si sientes una necesidad imperiosa de justificar por qué no has logrado algo, por qué tomaste cierta decisión o por qué te encuentras en una situación particular, es probable que estés operando desde una narrativa limitante que te hace sentir vulnerable o inadecuado y que intentas compensar con un exceso de palabras. Esta necesidad de justificación a menudo enmascara un miedo subyacente a no ser suficiente o a ser malinterpretado. Demora crónica en la acción, acompañada de excesiva verbalización. Si notas un patrón en el que explicas detallada y excesivamente tus planes, tus intenciones o los pasos que vas a dar, pero esta verbalización raramente se traduce en acciones concretas y sostenidas, o estas se posponen indefinidamente, estás ante una clara señal de alerta. La narrativa limitante puede estar susurrándote que no eres capaz, que vas a fallar o que es demasiado difícil, y la verbalización excesiva se convierte en una especie de acción sustituta. Te da la ilusión de estar avanzando o de estar haciendo algo al respecto, cuando en realidad solo estás hablando sobre ello. El relato consume la energía que debería ir dirigida a la ejecución. Origen y consecuencias devastadoras de las narrativas limitantes. Estas historias autolimitantes no surgen de la nada. Suelen tener raíces profundas y complejas que pueden brotar de diversas fuentes. Experiencias pasadas dolorosas o traumáticas, un fracaso significativo, una crítica hiriente en un momento vulnerable, una experiencia de rechazo o humillación pueden cristalizar en una creencia limitante sobre tus capacidades o tu valor. Mensajes familiares y del entorno de crianza. Las palabras, actitudes y creencias de nuestros padres, cuidadores y figuras de autoridad durante la infancia y la adolescencia tienen un impacto formativo profundo. Frases como "no eres bueno para esto", "siempre eres tan despistado", o incluso expectativas no verbalizadas, pueden internalizarse como verdades absolutas. Comparaciones sociales constantes, en una cultura que a menudo promueve la comparación, especialmente a través de las redes sociales, es fácil caer en la trampa de medir nuestro propio valor y progreso en relación con los demás, lo que puede generar sentimientos de insuficiencia y alimentar narrativas de no ser suficiente. Interpretaciones erróneas de eventos neutros. A veces, una serie de eventos desafortunados o la falta de resultados inmediatos pueden ser interpretados a través de un filtro negativo, llevando a la conclusión de que algo está mal conmigo o el mundo está en mi contra. Al narrar y repetir estas historias limitantes, alimentas un ciclo pernicioso y autodestructivo donde crees erróneamente que necesitas contarlo para procesarlo. Existe una confusión común entre el desahogo catártico y el procesamiento constructivo. Si bien hablar de un problema puede ofrecer un alivio temporal, si la narración se centra en la repetición del problema y de tus limitaciones percibidas en lugar de en la búsqueda de soluciones o en el cambio de perspectiva, no hay un verdadero procesamiento. Simplemente estás reforzando el patrón. Gastas una enorme cantidad de energía emocional en revivirlo. Cada vez que cuentas la historia limitante, no solo la verbalizas, sino que también revives las emociones asociadas a ella: el miedo, la tristeza, la frustración, la impotencia. Este constante experimentar emocional es agotador y consume la energía que podrías estar invirtiendo en construir nuevas experiencias positivas. Retrasas la acción concreta porque te conformas con haberlo contado. Como mencionamos antes, el acto de hablar sobre el problema o el plan puede dar una falsa sensación de haber hecho algo al respecto. Esta satisfacción sustituta puede llevar a la procrastinación y a la inacción, ya que la urgencia de actuar disminuye una vez que la historia ha sido contada y, quizás, validada o compadecida por otros. El ciclo se perpetúa, no actúas porque la narrativa te limita, y la narrativa se refuerza porque no actúas. La contranarrativa, acción focalizada y silenciosa. La forma más poderosa de desmontar una narrativa limitante no es simplemente intentar pensar en positivo o rebatirla verbalmente, aunque esto puede ser un primer paso útil. La verdadera transformación proviene de la acción. Elige un paso pequeño, muy pequeño, relacionado con el área donde tu narrativa limitante te frena. Por ejemplo, si tu narrativa es "nunca termino lo que empiezo", el paso podría ser dedicar 15 minutos a trabajar en un proyecto abandonado. Si es "no soy bueno socializando", podría ser saludar a un desconocido. Y aquí está la clave: ejecuta ese pequeño paso en completo silencio. No hables de tu intención antes de hacerlo,
no busques validación y, muy importante, no hables de tu progreso, o falta de él, inmediatamente después. Al menos no hasta haberlo completado y haber acumulado varias de estas pequeñas acciones. Deja que la experiencia directa de la acción comience a erosionar la vieja narrativa y a construir una nueva, basada en la evidencia de tus capacidades. Ejercicio práctico, deconstruyendo y reemplazando tu narrativa limitante. Este ejercicio te guiará en el proceso de identificar una de tus narrativas limitantes y comenzar a transformarla. Identifica una creencia restrictiva común. Tómate un momento de reflexión honesta. ¿Cuál es esa frase o idea sobre ti mismo o tus circunstancias que sueles compartir con otros o que resuena constantemente en tu cabeza y que sientes que te frena o te define negativamente? Podría ser algo como: no se me da bien hablar en público, siempre procrastino las tareas importantes, el dinero es difícil de conseguir para mí, o no merezco una relación feliz. Escribe su versión original. Una vez identificada, escríbela tal cual la piensas o la dices. Por ejemplo, soy un desastre con la organización, nunca logro mantener el orden. Contrástala con datos reales y objetivos. Ahora, desafía esa creencia. Busca evidencia en tu vida que la contradiga, por pequeña que sea. ¿Hubo alguna vez que sí lograste organizarte para un evento importante? ¿Hay áreas de tu vida donde sí mantienes cierto orden, aunque no sea perfecto? ¿Conoces a personas que consideras organizadas pero que también tienen momentos de desorden? Sé honesto y riguroso. El objetivo es encontrar fisuras en la aparente solidez de tu narrativa. Anota estos datos. Ejemplo, la semana pasada organicé mis archivos para la declaración de impuestos. Mi escritorio a veces está ordenado. Incluso las personas muy organizadas pueden tener días caóticos. Crea una frase de empoderamiento basada en la evidencia, a partir de los datos reales que has recopilado y de una visión más compasiva y realista de ti mismo. Crea una nueva frase, una contranarrativa que sea más equilibrada, constructiva y empoderadora. Esta no tiene que ser una negación simplista de la anterior, sino una afirmación más matizada y orientada al crecimiento. Ejemplo: estoy aprendiendo a mejorar mis habilidades de organización y puedo ser efectivo cuando me enfoco. Cada pequeño paso hacia el orden es un progreso. Guarda esa frase en tu cuaderno interno y en tu mente escribe esta nueva frase de empoderamiento en tu bitácora interna. Léela varias veces al día, especialmente por la mañana y por la noche. Úsala como ancla antes de conversaciones clave, antes de cualquier conversación donde sientas la tentación de recurrir a tu vieja narrativa limitante o donde anticipas que el tema podría surgir. Recuerda tu nueva frase de empoderamiento. Si es necesario, decide conscientemente priorizar el silencio o una respuesta breve y neutra en lugar de alimentar el viejo guión. Este ejercicio, practicado con regularidad, comenzará a reprogramar tus patrones de pensamiento y, consecuentemente, tu impulso a hablar de más desde un lugar de limitación, canalizando tu silencio en acciones de alto impacto. Hasta este punto de nuestro viaje, hemos explorado en profundidad el considerable coste de compartir en exceso nuestros asuntos internos y, en contrapartida, el inmenso poder que reside en el silencio estratégico para reorientar nuestro enfoque y conservar nuestra energía vital. Hemos aprendido a detectar las narrativas limitantes que nos impulsan a hablar de más y a dar los primeros pasos para desactivarlas. Ahora, es el momento de dar un paso crucial, descubrir cómo convertir ese espacio interno que hemos comenzado a cultivar, ese santuario de quietud y energía conservada, en un trampolín para lanzar acciones concretas, deliberadas y de alto impacto que nos acerquen de manera efectiva a nuestras metas más ambiciosas y significativas. El silencio, en esta fase, se transforma de un escudo protector a un motor propulsor. Definir objetivos con intención clara y precisa, el faro del silencio. El silencio estratégico, por poderoso que sea, resulta inútil si no está orientado, si no tiene un destino claro hacia el cual dirigir la energía conservada. Es como tener un coche deportivo con el depósito lleno, pero sin un mapa ni una dirección a la cual conducir. Por lo tanto, antes de sumergirte en la acción silenciosa, e incluso antes de decidir que no vas a hablar, detente y dedica tiempo de calidad a formular con la máxima precisión posible tus objetivos.
Este proceso de clarificación interna es fundamental. Pregúntate con rigurosa honestidad, ¿qué quiero lograr exactamente? Sé específico. En lugar de quiero estar más en forma, define quiero poder correr 5 kilómetros sin parar en 3 meses o quiero perder 5 kilos de grasa corporal de forma saludable en los próximos 2 meses. La vaguedad es enemiga de la acción. ¿Para qué lo quiero? ¿Cuál es el propósito profundo detrás de este objetivo? Conectar con tu porqué es esencial para mantener la motivación a largo plazo, especialmente cuando surjan obstáculos. ¿Es por salud, por desarrollo personal, por impacto en otros, por seguridad financiera? Cuanto más profundo y personal sea tu para qué, más fuerte será tu compromiso. ¿Cuál es el criterio de éxito medible y observable? ¿Cómo sabrás que has alcanzado tu objetivo? Define indicadores claros y cuantificables. Terminar el primer borrador de mi novela de 80.000 palabras para el 31 de diciembre, conseguir 3 nuevos clientes para mi emprendimiento este mes. Este ejercicio de definición de objetivos, realizado en la quietud de tu espacio interno, alinea tu mente y tu energía directamente con los resultados deseados, no con las historias que podrías contar sobre ellos. Cada palabra que conscientemente retienes, cada explicación que decides no dar, en lugar de dispersarse, refuerza tu compromiso interno con la acción necesaria para alcanzar ese objetivo claramente definido. Tu silencio se carga de intención. Diseñar microhábitats silenciosos para la acción concentrada. Los grandes cambios, los logros significativos, rara vez son el resultado de un único acto heroico. Más bien, nacen de la acumulación constante de pequeños hábitos diarios, practicados con disciplina y enfoque. Para canalizar tu silencio en acción, es vital diseñar microhábitats silenciosos en tu rutina, espacios y tiempos dedicados exclusivamente a avanzar en tus objetivos, libres de la necesidad de narrar o justificar. Bloques de trabajo enfocado e ininterrumpido. Reserva, idealmente cada día, un bloque de tiempo específico. Pueden ser tan solo 25 minutos, al estilo de la técnica Pomodoro, o periodos más largos si tu tarea lo requiere, para trabajar exclusivamente en tu objetivo principal. Durante este tiempo, elimina todas las distracciones posibles, notificaciones del móvil, correo electrónico, redes sociales. Y, crucialmente, comprométete a no hablar sobre lo que estás haciendo durante este bloque, ni a interrumpirlo para dar explicaciones a otros. Es tu tiempo sagrado de ejecución silenciosa, registro de avance objetivo y minimalista. Lleva un cuaderno dedicado o una nota digital donde apuntes únicamente los logros clave y las métricas objetivas de tu avance. Por ejemplo, hoy escribí 500 palabras del capítulo 3, contacté a 10 prospectos, completé el módulo 2 del curso online, corrí 3 kilómetros en 25 minutos. Evita describir el proceso, tus sentimientos sobre él, o las dificultades que encontraste, a menos que sea una reflexión para tu bitácora interna de aprendizajes, separada de este registro de avance. Solo guarda métricas objetivas que te permitan ver tu progreso de forma clara y concisa. Revisiones semanales internas y ajustes estratégicos. Dedica un momento cada semana, por ejemplo, el viernes por la tarde o el domingo por la noche, para revisar tu avance registrado, en silencio y a solas. Evalúa qué funcionó, qué no funcionó, y qué ajustes necesitas hacer en tus metas o tus hábitos para la semana siguiente. Esta es una conversación contigo mismo, con tu cuaderno interno como único interlocutor. No hay necesidad de reportar este análisis a nadie más. La autorresponsabilidad y la capacidad de autocorrección se fortalecen enormemente con esta práctica. Monitoreo y ajuste silencioso, tu sistema de retroalimentación interna. En lugar de depender de la validación externa o del feedback de otros para saber si vas por buen camino, lo cual a menudo te arrastra de nuevo al ciclo de hablar de más, crea un sistema robusto de autorretroalimentación. Un panel de control interno que te permita monitorear y ajustar tu rumbo de manera autónoma y silenciosa. Métricas claras y visibles, para ti ya lo mencionamos, pero es vital reiterarlo. Define claramente tus indicadores clave de rendimiento para cada objetivo, porcentaje de avance, tiempo invertido versus tiempo planificado, hitos alcanzados, calidad del resultado, si es medible objetivamente.
Ten estas métricas a la vista en tu espacio de trabajo o en tu herramienta de seguimiento personal. Alarmas internas conscientes. Desarrolla una sensibilidad interna, una especie de alarma mental, que se active cuando detectes que estás pasando más tiempo explicando, justificando o hablando sobre tu trabajo que ejecutándolo realmente. Cuando suene esta alarma, haz una pausa, respira profundamente y redirige conscientemente tu energía de vuelta a la tarea, al hacer silencioso. Refuerzo positivo privado y significativo. Al cumplir un hito importante o incluso al final de un día productivo de trabajo enfocado y silencioso, permítete un breve descanso, una pequeña recompensa personal que sea significativa para ti. Puede ser un café especial, unos minutos de lectura placentera, escuchar tu canción favorita o simplemente un momento de satisfacción tranquila. La clave es que este refuerzo sea para ti, sin necesidad de contarlo, publicarlo o buscar reconocimiento externo por ello. Estás reforzando el hábito de la acción silenciosa y efectiva. Ejercicio práctico, de la intención silenciosa a la métrica concreta. Pongamos esto en acción de inmediato. Elige un proyecto importante para ti. Selecciona un objetivo o proyecto que sea verdaderamente significativo para tu desarrollo personal o profesional en este momento. Define hoy mismo un objetivo SMART para ese proyecto. Específico. ¿Qué quieres lograr con precisión? Medible. ¿Cómo cuantificarás el éxito? Alcanzable. ¿Es realista con tus recursos y tiempo actuales? Relevante. ¿Está alineado con tus valores y metas mayores? Con tiempo. ¿Cuál es la fecha límite o el plazo? Anótalo en tu bitácora interna. Establece tu próxima sesión de trabajo silencioso. Decide cuándo será tu próximo bloque de trabajo enfocado para este objetivo. Ejecuta y registra únicamente la métrica de avance. Durante esa sesión, trabaja en silencio y con concentración. Al finalizar, en tu registro de avance, anota únicamente la métrica objetiva que hayas definido. Por ejemplo, 15% del informe completado, 3 nuevas funcionalidades programadas. Investigación para la sección X finalizada. Resiste el impulso de hablar de ello, por el resto del día, o hasta que el proyecto esté significativamente avanzado o concluido. No hables de este progreso específico con nadie. Simplemente observa cómo se siente haber avanzado y tener esa información reservada para ti. Deja que tus resultados, cuando lleguen, hablen por ti con una elocuencia que las palabras anticipadas raramente poseen. Este ciclo de definición, acción silenciosa, registro objetivo y contención verbal es un motor increíblemente poderoso para la productividad y el logro, resistiendo el impulso de explicar. A medida que te comprometes a cultivar el silencio estratégico y a canalizar tu energía hacia la acción, inevitablemente te encontrarás con situaciones en tu día a día donde el impulso de explicar, de justificar, de narrar tus procesos internos, surgirá con fuerza. Otros te interrogarán, a veces con genuina curiosidad, otras por costumbre o incluso por una sutil necesidad de control o comparación. Podría ser un colega que pregunta con insistencia, oye, ¿cómo va ese proyecto del que tanto hablabas antes? Un amigo bien intencionado que insiste en conocer cada detalle de tus nuevos hábitos o decisiones, o incluso, y quizás la más persistente, tu propia voz interna, ese crítico o narrador incansable que exige, explícalo para aclarar las dudas, demuestra que sabes lo que haces, justifica tu silencio. Aprender a reconocer y contener esta urgencia, tanto interna como externa, es una habilidad fundamental para proteger tu enfoque y tu energía. Reconoce el gatillo, de dónde nace la urgencia de explicar. El primer paso para resistir eficazmente el impulso de explicar es identificar con claridad el disparador, la raíz de esa necesidad. Estos son algunos de los gatillos más comunes. Necesidad de aprobación o miedo al juicio. Sientes que si no explicas detalladamente tus acciones, tus motivaciones o tus silencios, los demás podrían malinterpretarte, pensar que eres vago, incompetente, o que estás ocultando algo. Temes perder credibilidad o la estima de otros si no ofreces una narrativa completa y satisfactoria. Miedo a la incertidumbre o deseo de control, propio y ajeno a veces. Crees erróneamente que hablar sobre tus planes o procesos te ayudará a ordenarlos en tu propia mente, a ganar claridad, o a sentir que tienes más control sobre la situación. O bien, sientes la presión de que otros necesitan entender para que tú puedas seguir adelante,
como si su comprensión fuera un permiso. Cultura de transparencia excesiva o mal entendida. Vivimos en una época donde a menudo se glorifica la transparencia total y el compartir todo. Puedes creer, por tanto, que compartir cada detalle es siempre lo correcto, lo esperado o una señal de honestidad y apertura, sin discernir cuando esta transparencia se vuelve contraproducente para tu enfoque y productividad. Hábito profundamente arraigado. Simplemente puedes estar acostumbrado a verbalizar tus pensamientos y procesos como una forma predeterminada de comunicación. El silencio o la brevedad pueden sentirse incómodos o antinaturales al principio porque rompen con un patrón de comportamiento largamente establecido. Presión social o expectativas del entorno. En ciertos ambientes laborales o sociales, puede existir una expectativa implícita de compartir constantemente actualizaciones y detalles. No hacerlo puede interpretarse como falta de colaboración o secretismo, lo que genera una presión para explicar tu nueva aproximación. Reconocer cuál de estos gatillos, o una combinación de ellos, está operando en un momento dado te da el poder de responder conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente. Técnicas de contención verbal, estrategias para la brevedad y la claridad. Una vez identificado el gatillo, necesitas herramientas prácticas para gestionar el impulso de explicar. Aquí algunas técnicas efectivas. La respuesta breve, clara y orientada a resultados. Cuando te pregunten por un proyecto o un asunto personal sobre el que has decidido mantener un silencio estratégico, en lugar de lanzarte a una larga explicación, ofrece una respuesta concisa, amable pero firme, que se centre en el estado actual o en el próximo hito tangible, sin entrar en detalles innecesarios del proceso. Ejemplos: todo avanza según lo previsto, gracias por preguntar. Tendré una actualización más completa para la reunión del viernes, /, estoy trabajando en ello y progresa bien. En cuanto tenga resultados concretos que compartir, te lo haré saber, /, he decidido enfocarme más en la ejecución por ahora, pero aprecio tu interés. Esto te permite ser cortés, mantener la conexión, pero al mismo tiempo proteger tu espacio y enfocar la conversación en lo relevante, evitando el desglose innecesario de tus procesos internos o tus luchas. El silencio elocuente o la pausa reflexiva. A veces, un breve silencio después de una pregunta, antes de responder, puede comunicar mucho más que un torrente de palabras. Una pausa bien utilizada puede transmitir que estás considerando la pregunta seriamente, que no te sientes presionado a responder de inmediato, o que, simplemente, no hay mucho más que añadir en ese momento hasta que se cumpla un hito específico. Este silencio no tiene por qué ser incómodo, si se maneja con calma y confianza, manteniendo el contacto visual, con una expresión serena, puede ser una poderosa declaración de tu enfoque y tu autoconfianza. Tras la pausa, puedes optar por una respuesta breve como las mencionadas anteriormente, o incluso redirigir la conversación si es apropiado. Redirigir la conversación con enfoque. Si la persona insiste o si sientes que la conversación se desvía hacia un interrogatorio sobre tus procesos, puedes amablemente redirigir el enfoque. Ejemplo: aprecio tu curiosidad sobre mi método, pero ahora mismo estoy más interesado en escuchar cómo va tu proyecto X, o es un proceso en desarrollo, pero me gustaría saber tu opinión sobre un aspecto puntual y muy específico en el que sí buscas feedback, si es el caso, o un tema completamente diferente. Beneficios inmediatos y a largo plazo de resistir el impulso. Practicar la contención verbal y resistir el impulso de explicar cada detalle conlleva beneficios significativos. Protección invaluable del flujo creativo y de concentración. Evitas las interrupciones mentales que rompen tu estado de flujo, ese estado de inmersión profunda y productiva en una tarea. Cada explicación innecesaria es un desvío de ese estado óptimo. Mayor productividad y eficiencia. Al contener explicaciones largas y a menudo repetitivas, recuperas un tiempo precioso y una energía mental considerable que puedes invertir directamente en la acción, en el trabajo que realmente produce resultados. Autoridad y credibilidad consolidadas. Paradójicamente, al hablar menos pero con mayor sustancia y solo cuando tienes datos concretos o resultados que mostrar, tu voz gana peso, impacto y credibilidad. La gente aprende que cuando hablas es porque realmente tienes algo importante que decir.
tu palabra se vuelve más valiosa. Reducción del estrés y la ansiedad. Al no sentir la necesidad de justificar constantemente tus acciones o de gestionar las expectativas de los demás a través de la palabra, reduces una fuente significativa de estrés y ansiedad. Te liberas de la carga de mantener la narrativa. Ejercicio práctico. El desafío de la respuesta única y precisa. Aquí tienes un ejercicio para poner en práctica estas técnicas de contención. Anticipa la pregunta. Piensa en un proyecto o asunto personal sobre el cual sueles recibir preguntas y sobre el que has decidido practicar el silencio estratégico. Prepara tu respuesta de una sola frase. Antes de que te pregunten, elabora mentalmente una respuesta de una sola frase, que sea amable, clara, y que ofrezca un dato preciso, un porcentaje de avance si es relevante y si deseas compartirlo, una fecha estimada para la próxima actualización o simplemente una afirmación de que todo está en curso. Ejemplo para un proyecto: estoy enfocado en completar la fase de investigación esta semana, va al 70%. Ejemplo para un cambio personal: estoy probando un nuevo enfoque y evaluando los resultados. De momento me siento con más energía. Ponlo a prueba. La próxima vez que alguien te pregunte por el avance de ese trabajo o asunto, utiliza tu respuesta preparada de una sola frase. Resiste la tentación de añadir más detalles, justificaciones o explicaciones. Observa y reflexiona. Después de la interacción, toma un momento para observar cuánta energía sientes que has ahorrado al ser tan conciso. ¿Cómo te sentiste al mantener tu enfoque interno y no dispersarte en una larga conversación? ¿Fue la reacción de la otra persona tan negativa como quizás temías? Anota tus observaciones en tu bitácora interna. Este ejercicio te ayudará a desarrollar el músculo de la contención verbal y a experimentar directamente sus beneficios, consolidando el hábito del silencio interior. Hasta ahora, hemos reconocido el inmenso valor de callar estratégicamente para potenciar nuestra acción, proteger nuestra energía y ganar claridad. Hemos explorado técnicas para detectar narrativas limitantes, canalizar el silencio hacia metas concretas y resistir el impulso de explicar innecesariamente. Ahora, es el momento crucial de integrar estas prácticas de manera más profunda, de convertir ese silencio estratégico, que quizás comenzó como un esfuerzo consciente, en un hábito inquebrantable, en una segunda naturaleza que opere casi automáticamente en nuestro favor. Se trata de tejer el silencio en el tejido mismo de nuestro ser, crear recordatorios discretos y constantes, anclajes para el inconsciente. Para que un nuevo comportamiento se convierta en hábito, necesitamos recordatorios que incidan suavemente, pero de forma persistente sobre nuestro inconsciente, señales sutiles en nuestro entorno que nos inviten a regresar al silencio y al enfoque cuando la inercia del parloteo amenace con tomar el control. Estos no deben ser intrusivos, sino más bien como susurros amables. Postitas minimalistas y estratégicos. Coloca pequeñas notas adhesivas en lugares clave de tu espacio de trabajo o en tu hogar, con mensajes muy breves y poderosos. Por ejemplo, piensa, no cuentes, acción a narración, energía enfocada, silencio igual a poder, o simplemente un símbolo que para ti represente la contención y el enfoque, como un círculo cerrado o una flecha apuntando hacia adentro. Cámbialos de lugar o de mensaje de vez en cuando para evitar que se vuelvan invisibles por la costumbre. Alarmas suaves o notificaciones con intención. Configura alarmas discretas en tu teléfono o reloj inteligente a ciertas horas del día, por ejemplo, a media mañana y a media tarde. No necesitan ser estridentes. Cuando suene la alarma, tómala como una señal para hacer una pausa, realizar 3 respiraciones profundas y conscientes, y preguntarte, ¿estoy hablando de más? ¿Necesito reconducir mi energía al silencio y la acción? Es un pequeño reset para tu conciencia. Fondo de pantalla motivador y sutil. Elige una imagen o una frase corta para el fondo de pantalla de tu ordenador o teléfono móvil que refuerce tu propósito de cultivar el silencio estratégico y el enfoque en resultados. Algo como, menos relato, más resultado, hechos, no palabras, o una imagen que te inspire calma y concentración. Lo verás docenas de veces al día, actuando como un recordatorio constante pero no invasivo. Emparejamiento de comportamientos, anclando el silencio a rutinas existentes. Una de las formas más efectivas de instaurar un nuevo hábito es asociarlo a una acción concreta que ya realizas de forma regular y automática. Esta técnica,
conocida como emparejamiento de comportamientos, facilita la integración del silencio en tu flujo diario. Silencio con hidratación. Cada vez que te sirvas un vaso de agua o una taza de té barra diagonal café, algo que probablemente haces varias veces al día, haz una pausa de 10 a 15 segundos antes de beber. Durante esa pausa, simplemente respira y permanece en silencio, sin pensar en lo que vas a decir o hacer a continuación. Es un micro momento de quietud asociado a una necesidad básica. Pausa post-comunicación. Al terminar una llamada telefónica importante, una reunión o incluso después de enviar un correo electrónico significativo, en lugar de comentar inmediatamente el contenido o la interacción con alguien o contigo mismo en voz alta, tómate un momento. Respira hondo 1 o 2 veces en silencio. Permite que la información se asiente antes de reaccionar o narrar. Registro silencioso post-navegación. Cuando estés investigando en Internet y encuentres una información clave o una idea valiosa, en lugar de compartirla inmediatamente con un colega o amigo, o de hablar sobre ella, primero cierra la pestaña del navegador y anota ese dato clave o esa idea de forma concisa en tu bitácora interna. Procesa y asimila en silencio antes de exteriorizar. Crear un ambiente propicio para la quietud y la reflexión. Tu entorno físico y social juega un papel crucial en tu capacidad para cultivar el silencio interior. Modifica tu ambiente de manera consciente para favorecer esta práctica. Espacio de trabajo ordenado y despejado. Un escritorio limpio y organizado, con menos estímulos visuales, tiende a distraer menos y promueve un estado mental más calmado y reflexivo, lo cual es conducente al silencio y la concentración. El desorden externo a menudo refleja y fomenta el desorden interno. Música ambiental o sonidos de la naturaleza, sin letras. Si te gusta trabajar o reflexionar con música, opta por melodías instrumentales, sonidos ambientales, como lluvia suave, olas del mar o música clásica barroca, que se ha demostrado que ayuda a la concentración. Evita la música con letra, ya que las palabras pueden activar los centros del lenguaje en tu cerebro y fomentar la autonarrativa o la distracción. Establecer zonas de respeto o horarios de silencio. Comunica de manera gentil pero firme a tus colegas, familiares o personas con las que convives que en determinados horarios o en ciertos espacios, como tu oficina en casa durante tus bloques de trabajo enfocado, prefieres mantener un silencio absoluto o minimizar las interrupciones. No necesitas dar largas explicaciones, una simple petición de respeto por tu necesidad de concentración suele ser suficiente. Reforzamiento positivo sistemático y privado. Para que un hábito se consolide, el cerebro necesita asociarlo con alguna forma de recompensa o satisfacción. Este reforzamiento no tiene que ser externo ni grandioso. Pequeños disfrutes privados por la contención. Al completar una jornada de trabajo donde hayas logrado mantener un alto nivel de silencio estratégico y enfoque, o después de haber resistido con éxito un fuerte impulso de contar de más en una situación social, date un pequeño disfrute personal y privado. Puede ser ese café especial que te gusta, 10 a 15 minutos de lectura por placer, escuchar tu canción favorita con auriculares o simplemente dedicar unos minutos a la contemplación tranquila. Elige algo que realmente valores y que sea solo para ti. Registro de victorias del silencio. En tu bitácora interna, al final del día o de la semana, anota brevemente los momentos en que aplicaste con éxito el silencio estratégico y cómo te sentiste. Por ejemplo, día 6 de práctica, logré mantenerme en silencio durante la reunión hasta tener una propuesta clara. Enfoque mejorado, sensación de control. Este registro no es para mostrarlo, sino para que tú mismo veas tu progreso y refuerces la conducta. Reconocimiento interno semanal. Cada semana, dedica unos minutos a repasar tus logros en relación con el cultivo del silencio y la acción enfocada. Reconoce tu propio progreso, tus esfuerzos y los beneficios que estás experimentando. Esta autovalidación es mucho más poderosa y sostenible a largo plazo que cualquier reconocimiento externo. Ejercicio práctico. El desafío de los 3 días de inmersión en el silencio. Para acelerar la consolidación de este hábito, te propongo un pequeño desafío. Compromiso de 3 días. Durante los próximos 3 días consecutivos, comprométete a implementar al menos 2 de los recordatorios discretos propuestos en esta sección, por ejemplo, las postitas y la pausa con la hidratación, y uno de los emparejamientos de comportamientos, por ejemplo,
La pausa post-comunicación. Observación y registro diario. Al final de cada uno de estos 3 días, dedica 5 a 10 minutos a escribir en tu bitácora interna cómo te sentiste. ¿Notaste alguna diferencia en tu nivel de concentración? ¿Experimentaste un aumento en tu energía disponible? ¿Fue difícil, fácil, revelador? ¿Qué obstáculos encontraste y cómo los manejaste, o cómo podrías manejarlos la próxima vez? Reflexión final. Después de los 3 días, lee tus anotaciones y reflexiona sobre el impacto acumulado de estas pequeñas prácticas. ¿Qué has aprendido sobre ti mismo y sobre el poder del silencio en este corto periodo? ¿Qué aspectos de esta práctica deseas continuar e integrar de forma permanente en tu vida? Este tipo de inmersión breve pero intensa puede ser un catalizador poderoso para la formación de hábitos duraderos. El silencio interior, una vez convertido en un rasgo de tu carácter, se vuelve una fuente inagotable de fortaleza y sabiduría. El silencio como herramienta de resolución y empatía auténtica. Hasta este punto, nuestro enfoque principal ha estado en el silencio como un medio para proteger nuestra energía interna, fomentar la concentración y potenciar la acción individual. Sin embargo, el poder del silencio estratégico se extiende mucho más allá de nuestra esfera personal. Cuando se emplea con conciencia e intención, puede convertirse en un puente extraordinariamente poderoso para resolver conflictos interpersonales, mejorar la comunicación y cultivar una empatía auténtica y profunda en nuestras relaciones con los demás. No se trata solo de contener lo que expresamos, sino de cómo utilizamos el silencio para escuchar mejor y conectar de verdad. La escuchada profunda, más allá de oír las palabras. En la mayoría de las conversaciones, especialmente cuando hay desacuerdos o temas sensibles de por medio, tendemos a escuchar para responder en lugar de escuchar para comprender. Mientras la otra persona habla, nuestra mente ya está ocupada formulando nuestra réplica, nuestra defensa o nuestro contraargumento. El silencio estratégico nos invita a adoptar una postura radicalmente diferente, la de la escucha profunda y activa. Cuando alguien te comparte un problema, una preocupación o un punto de vista, en lugar de preparar mentalmente tu intervención, practica lo siguiente. Mantén tu atención plena y exclusiva en la otra persona, dirige toda tu concentración hacia quien está hablando. Observa no solo sus palabras, sino también su lenguaje corporal, su tono de voz, las emociones que traslucen. Haz un esfuerzo consciente por apartar tus propios pensamientos y juicios momentáneamente. Evita formular mentalmente tu respuesta mientras hablan, este es quizás el aspecto más desafiante pero crucial. Resiste la tentación de planificar lo que vas a decir. Simplemente recibe la información, como si tu mente fuera un recipiente vacío dispuesto a acoger la perspectiva del otro. Usa sentimientos, contacto visual y pausas breves para demostrar presencia, pequeñas señales no verbales, como asentir con la cabeza de vez en cuando, mantener un contacto visual suave y respetuoso, o incluso emitir sonidos breves como mmmmm o entiendo, si surge naturalmente y no interrumpen, pueden comunicar que estás presente y comprometido con la escucha sin necesidad de tomar la palabra. Esta actitud de escucha silenciosa y atenta tiene un efecto transformador. Permite a tu interlocutor sentirse verdaderamente escuchado, comprendido y validado en su experiencia, lo cual, por sí mismo, a menudo reduce tensiones y abre la puerta a una comunicación más constructiva incluso antes de que hayas pronunciado una sola palabra de respuesta. La pausa estratégica antes de responder en situaciones tensas. Tras una crítica, un comentario desafiante o en medio de un desacuerdo acalorado, el impulso más primario suele ser responder de inmediato, defenderse, atacar o intentar imponer nuestro punto de vista. El silencio estratégico nos ofrece una alternativa mucho más poderosa, la pausa consciente antes de la réplica. Cuando te enfrentes a una situación así, haz lo siguiente. Inhala profundamente y cuenta mentalmente, antes de que cualquier palabra salga de tu boca, toma una inhalación lenta y profunda, y cuenta mentalmente hasta 3, 5 o incluso 10 si la situación es muy tensa. Este simple acto fisiológico ayuda a calmar el sistema nervioso y te da un espacio precioso entre el estímulo y tu respuesta. Revisa tu intención interna. Durante esa pausa, pregúntate con honestidad, ¿cuál es mi verdadera intención al responder? ¿Quiero aclarar mi punto de vista de forma constructiva, buscar una solución o entender mejor la perspectiva del otro?
¿O estoy reaccionando desde mi ego herido, con la necesidad de ganar la discusión, de tener la razón o de defenderme a toda costa? Retén la palabra si la intención no es constructiva, si reconoces que tu impulso inicial proviene del ego o de una emoción reactiva, ira, miedo, orgullo, retén la palabra. Continúa respirando y permítete un momento más para transformar esa energía en una propuesta más calmada, considerada y constructiva. A veces, la mejor respuesta es un silencio reflexivo seguido de una pregunta que busque mayor claridad, en lugar de una afirmación defensiva. Esta demora consciente, este breve interludio de silencio, puede marcar la diferencia entre una escalada del conflicto y una oportunidad para la resolución. Alimenta respuestas mesuradas, reflexivas y orientadas a encontrar soluciones, en lugar de agravar el problema con reacciones impulsivas. Validación no verbal. El poder del silencio comprensivo. No siempre es necesario decir explícitamente te entiendo o tienes razón para que la otra persona se sienta validada. De hecho, a veces estas frases pueden sonar vacías o condescendientes si no van acompañadas de una genuina actitud de escucha. El silencio, cuando se maneja con sensibilidad, puede ser una forma de validación mucho más elocuente. Un simple silencio reflexivo, mantenido con una expresión corporal abierta y receptiva, como una mirada calmada y directa a los ojos, una postura relajada y orientada hacia el interlocutor, evitar cruzar los brazos, puede transmitir comprensión, respeto y seriedad hacia lo que el otro está expresando, mucho más eficazmente que muchas palabras. Este tipo de silencio crea un clima de seguridad psicológica, un espacio donde ambas partes pueden compartir sus pensamientos y sentimientos más abiertamente, sin temor al juicio inmediato o a la interrupción. Es un silencio que dice, estoy aquí contigo, te tomo en serio, estoy procesando lo que dices. Transformar la tensión en colaboración mediante el silencio colectivo. En reuniones de equipo, debates grupales o discusiones familiares, es común que en ciertos momentos el ambiente se enrarezca, la tensión aumente y las posturas se polaricen. En tales situaciones, una intervención basada en el silencio puede ser sorprendentemente efectiva para reconducir la dinámica hacia la colaboración. Si identificas que la discusión se está volviendo improductiva, emocionalmente cargada o circular, considera proponer un breve momento de silencio colectivo. Puedes decir algo como, parece que estamos en un punto intenso de la discusión. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y guardamos silencio durante un minuto para ordenar nuestras ideas individualmente antes de continuar? Creo que podría ayudarnos a encontrar una perspectiva más clara. Este recurso, aparentemente simple, tiene múltiples beneficios. Permite que las emociones se asienten, da a cada individuo la oportunidad de reflexionar sin la presión de la discusión en curso. Reduce la probabilidad de reacciones impulsivas y, a menudo, eleva la calidad del diálogo posterior, ya que las intervenciones tienden a ser más consideradas y menos reactivas. El silencio compartido puede disipar la carga emocional y crear un nuevo punto de partida para la colaboración. Ejercicio práctico. El minuto de silencio resolutivo. Te invito a experimentar el poder del silencio en una situación de comunicación real. Identifica la oportunidad. La próxima vez que te encuentres en una discusión, laboral, personal o incluso una conversación interna contigo mismo que se sienta conflictiva, y notes que la tensión aumenta o que la comunicación se bloquea, introduce el silencio conscientemente. Si es una conversación con otros, considera proponer la pausa de un minuto como se describió anteriormente. Si es una conversación interna o una situación donde no puedes proponerlo abiertamente, simplemente toma ese minuto de silencio interno. Detén tu flujo de pensamientos argumentativos, respira profundamente y observa la situación desde una perspectiva más distante. Observa el cambio, presta atención a cómo cambia el tono de la conversación, interna o externa, después de ese interludio de silencio. ¿Se redujo la tensión? ¿Surgieron nuevas ideas o perspectivas? ¿Te sentiste más capaz de responder de manera constructiva? Anota en tu diario interno, registra brevemente en tu bitácora el efecto que tuvo esta pausa silenciosa en la dinámica de la comunicación y en la posible resolución del conflicto o tensión. ¿Qué aprendiste sobre el uso del silencio como herramienta de empatía y resolución? Este ejercicio te permitirá experimentar de primera mano cómo el silencio, lejos de ser una evitación,
Puede ser una estrategia activa y poderosa para mejorar la calidad de nuestras interacciones y fomentar relaciones más armoniosas y productivas. Hemos llegado al final de este profundo viaje por el poder del silencio estratégico. Espero sinceramente que las ideas y herramientas compartidas en este audiolibro te sirvan de inspiración y guía para recuperar tu fuerza interna, afinar tu enfoque y canalizar tu energía hacia aquello que verdaderamente importa en tu vida. Recuerda, el silencio no es vacío, es un espacio lleno de potencial. Si aún no lo has hecho, este es un excelente momento para suscribirte a la biblioteca con voz propia y activar la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguna de nuestras futuras entregas, diseñadas para seguir acompañándote en tu camino de crecimiento y autodescubrimiento. Ahora, me encantaría escuchar tu voz, tu perspectiva. Déjame un comentario aquí abajo contándome qué reflexión o ejercicio te ha resonado más o qué tema relacionado con el poder personal y la conciencia te interesaría que exploráramos en futuros audiolibros. Tu feedback es increíblemente valioso para nosotros y, por supuesto, si este mensaje te ha aportado valor, te agradecería enormemente que le dieras un me gusta a este video. Es un gesto simple que nos ayuda muchísimo a llegar a más personas que podrían beneficiarse de estas reflexiones. Finalmente, si conoces a alguien que sientas que podría necesitar escuchar este mensaje, alguien que esté buscando recuperar su energía interior o mejorar su enfoque, no dudes en compartir este audiolibro. Gracias de corazón por tu tiempo, tu atención y tu disposición a explorar. Ha sido un honor acompañarte. Te espero en nuestra próxima entrega en la biblioteca con voz propia. Hasta la próxima, y que el poder del silencio te guíe y te fortalezca.